Buenos días, soy el abogado Gil Brito del bufete de abogados Beltrán Brito Casamayor acá en los Estados Unidos. Somos abogados dedicados a trámites inmigratorios de visas de residencias y hemos logrado muchas preguntas en la red, especialmente acá en la fuente de YouTube, y queremos tener la oportunidad de responder a estas preguntas. O vamos a ir por pregunta, vamos a estar respondiendo a esas preguntas. Como siempre, si quieres una consulta con uno de nuestros abogados, con mi persona, puedes llamar a la oficina, los puedes escribir. Algunas veces las personas solamente tienen una pregunta muy corta, muy sencilla, no vale la pena hacer la consulta completa, no pasó nada, la podemos hacer por esta fuente definitivamente y poder responder a las inquietudes que tengan las personas. Pero muchas veces son casos que sí requiere una consulta formal. Sí requiere entender exactamente los factores y todos esos detalles pequeños, que es la diferencia en poder hacer una respuesta completa. Y como siempre, solamente estamos respondiendo a las preguntas. Esto no es necesariamente un consejo legal, no está establecido todavía la relación de abogado-cliente, es un punto muy importante para conocerlo. Bueno, creo que vamos a empezar con las preguntas y disculpa, voy a estar leyendo acá en mi computadora y voy a estar respondiendo. Primera pregunta, estamos hablando en este segmento mucho acerca de casos de familia. Después de la aprobación de una petición F2A para menores, ¿cuánto falta para la cita en la ciudad de Juárez, México? Ahora son personas mexicanas, se tiene que mirar lo que es el boletín de visa. Revisando el boletín de visa, le pueden hacer un Google, pueden buscar el boletín de visa. Hay en la categoría F2A y también está la categoría y la franja que dice México. Es muy particular en ciertos países que están cubiertos con lo que se llama todos los países abajo de una categoría. Entonces en otros países como la China, India, México, Filipinas, que tienen sus propios números. Para México, F2A están procesando mayo 1 del 2017, que sinceramente para un menor de edad es muy poco tiempo para esperar. Es muy bueno, pero pueden ir revisando. Si ya está aprobada la I-130, estoy asumiendo que eso casi seguro se hizo en el 2017, 2018. Muy pronto la embajada va a estar en contacto con usted. Voy a la próxima pregunta. Si se fue deportado y después de cumplido el plazo de la deportación, ¿puedo solicitar la I-130, que es una petición familiar? ¿Pueden sus hijos americanos pedirlo, mayor de 21 años? Si es posible, aunque la persona sea deportado, es importante que cumplió el plazo, definitivamente. Eso depende del tipo de deportación. Vamos a asumir que es un plazo de 10 años. Todavía le pueden exigir un perdón. Eso es muy importante. Ese tipo de consulta, si fuera a recomendarlo, ya tener una consulta más formal, porque capaz hay muchos detalles con fechas que va a ser muy pertinente, muy importante. Pero nada más porque una persona es deportada no quiere decir que no se pueda hacer una petición. Sí se puede hacer una petición legalmente. Ahora el tema es si la embajada va a requerir un perdón o no. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué pasa si la pareja fallece antes de cambiar el estatus de su cónyuge? Esto es una situación frecuente, obviamente, que la persona puede fallecer. Vamos a decir que la persona principal va a fallecer. Capaz la persona que te está pidiendo, en un caso de un ciudadano americano casado con una persona extranjera que está pidiendo para un cambio de estatus. Estoy asumiendo, como está diciendo, un cambiar su estatus, que esta persona se encuentra dentro de los Estados Unidos. Sí, la ley te protege, pero hay ciertos factores. Tienes que demostrar que están viviendo en los Estados Unidos. Tienes que demostrar, obviamente, que era una relación real, arriba de todo. Pero la ley sí te protege. Lo más importante es, si esa persona fuera a fallecer, es que tienes que notificarle a inmigración. Hay un procedimiento muy específico y, como siempre, con mucho gusto, debemos tener una consulta directamente para conocer los detalles específicos. Voy a la próxima pregunta. ¿Cuál sería mi prioridad si estoy casado con una ciudadana americana y ella me pidió con la I-130? Esto es muy importante. Cuando uno se casa con un ciudadano americano, eso se llama immediate relative. Piénsalo, categoría de familiar inmediato. No hay prioridad.
¿Okay? No hay esas categorías de preferencia, no hay cuota. En otras palabras, sinceramente no hay en espera. Tienes que presentar la I-130, hacer los tiempos normal. Cuando uno está pidiendo un familiar, típicamente americano, pidiendo a su cónyuge que vive afuera de los Estados Unidos, el promedio es 18 meses para que estén en contacto. Si todavía no has escuchado acerca del caso, recomiendo que llames a USCIS, UCIS, o si ya está en procedimiento con la embajada, puede estar en contacto con un departamento que se llama el Centro Nacional de Visa, NVC. Estoy leyendo la pregunta. Después de la recepción del recibo de pago de la petición familiar de un residente, ¿cuánto tiempo se debe esperar para obtener respuesta? Depende cuál categoría específicamente. Estoy asumiendo que es la categoría F2A o F2B. En esa categoría usualmente vas a tener una respuesta entre 12 meses, es el promedio actual, para tener una respuesta de USCIS, de inmigración. Ahora bien, si la persona está fuera de los Estados Unidos, todavía hay un proceso entero que se va a tener que culminar en la embajada afuera de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo suelen tardar la solicitud del work permit, permiso de trabajo, para las personas, particularmente una persona de Brasil? Depende de qué tipo de work permit estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de una visa temporaria, estamos hablando de un permiso de trabajo por solicitar una residencia permanente acá en los Estados Unidos. El promedio de tiempo, si es en ese caso, va a ser un promedio de tiempo de 5 a 6 meses después que se presentó la pedida para el permiso de trabajo. ¿Cuánto tiempo demora la residencia para una madre que vive en USA estoy asumiendo, sin ingreso legal? Esto es muy importante. Si la persona no entró legalmente a los Estados Unidos, casi seguro no se va a poder obtener residencia. Si la persona sí ingresó, por ejemplo, como turista, pero actualmente se encuentra sin estadía legal en los Estados Unidos, estoy asumiendo que es un hijo o una hija mayor de 21 años, americanos que están pidiendo a ese padre, no importa que la I-94, su estadía legal en el país ya se acabó, todavía va a poder obtener la residencia permanente. Lo que no va a poder hacer, casi nunca va a obtener la residencia permanente si la persona entró indocumentado en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo dura la solicitud de la F2A para la aprobación? Esto particularmente, ¿qué pasa si mi hija cumple 22 años en el proceso? Esto es muy importante. Estaba en F2A, pero se demoró el tiempo. Ahora la hija mayor de 21 años, ¿qué pasa? Casi seguro USCIS o el NVC va a considerar que se cambió de categoría y muchas veces automáticamente la pasan a la categoría F2B. Obviamente el problema es que va a haber una demora mucho más extensa en la categoría F2B que la categoría F2A pidiendo un menor de edad. Eso tuviéramos que saber exactamente la fecha, si hay una forma que se puede reclamar para tratar de capturar la edad anterior. Hay una fórmula que se llama, esto se llama Child Status Protection Act. Eso es una ley especial para proteger a los niños menor de edad, particularmente cuando los padres lo están pidiendo. Se tiene que saber la fecha de prioridad, cuánto tiempo el caso está pendiente y para dónde van los casos. Con esa data, esa información hay una fórmula que se hace para ver qué es la edad de ese niño, de esa niña para propósitos inmigratorios. Capaz va a cumplir 22 años, pero para propósitos inmigratorios tiene 19 o 20 años cuando uno hace la fórmula. Ahí sí le fuera a recomendar de tener los datos más particulares, capaz quieres tener una consulta directamente. ¿Cuáles son las probabilidades de obtención de una visa de turista siendo esposa de un americano desde hace 6 años? Bueno, en el formulario de S-160, cuando estás solicitando una visa de turista, está la pregunta. ¿Estás casado? Sí. ¿Tu esposo? ¿Cuál es su estadía? ¿Es americano? ¿A dónde vive? En los Estados Unidos. Es probable que ellos van a pensar que usted tiene un deseo de inmigrar a los Estados Unidos en el futuro. La visa de turista requiere lazos con el país
y no tener intención de inmigrar para los Estados Unidos. ¿Qué probable es que se la fuera a negar? Bueno, no existe una garantía que va a ser negado, pero yo creo bastante alto es la probabilidad que va a ser negado, ¿no? Porque es obvio que tu esposo o cónyuge te puede pedir como americano y puedes obtener la residencia, ¿no? Pero creo que cómo fuéramos a desplazar eso es tener el balance y tener suficientes lazos con su país. Sigo con las preguntas. ¿Cuál es el tiempo aproximado de espera de la I-130 después de notificación del recibo? Ya tuve esa pregunta anteriormente. Estamos viendo, típicamente va a ser un año para tener una respuesta. ¿Cuál es el tiempo de espera para la entrevista después de que se pida al cónyuge siendo dominicana y que se recibió el preaviso? Para la entrevista en la embajada va a ser entre 18 a 24 meses típicamente, lo que estamos viendo. Para el consulado americano en Santo Domingo creo que puede ser un poquito menos. Yo metí los papeles de mi niño de 1 de septiembre de 2017, pero solo llegó un recibo. ¿Por qué no me ha llegado nada más? El infante tiene 6 años de edad. Es muy importante llamar a inmigración. El recibo del caso tiene el número de teléfono 1-800-375-5283. Recomiendo que llames ese número, que averigüe qué está pasando con ese caso. Típicamente después que ese caso esté aprobado, ellos van a estar en contacto por correo electrónico. ¿Se puso su correo electrónico correctamente en el formulario? Si no se puso, no va a haber forma de ellos mandar ese correo. Es importante llamar inmediatamente para ver qué está pasando con ese caso. El recibo del caso tiene el número del caso como referencia. ¿Cuánto tiempo tardará mi petición a través de la I-130, considerando que yo vivo en España y mi esposo en USA? Es igual como voy mencionando acerca de los tiempos. Va a ser los mismos tiempos. Si me caso con una americana y yo tengo permiso de trabajo, ¿cuánto tiempo tarda la residencia? Si estás haciendo ese proceso entero dentro de los Estados Unidos, eso es un proceso que se puede demorar más de 24 meses actualmente. Depende de la ciudad que estás viviendo. Si estás en Miami, el promedio es 24 meses. Si estás en un lugar como Los Ángeles, estoy viendo entre 12 a 18 meses, por ejemplo. La siguiente pregunta es, ¿necesito tener un affidavit? Es decir, sí, hace falta un affidavit típicamente de tu esposa, porque tu esposa te está pidiendo. Si ella no tiene el ingreso mínimo que requiere para el affidavit, tienen que buscar un joint sponsor, alguien que conjunto con ella te pudiera apoyar económicamente, financieramente en los Estados Unidos. En la solicitud de un menor, ¿cuáles ingresos hace falta demostrar? Va a haber un affidavit, se tiene que demostrar, todo el affidavit tiene que ver realmente con el ingreso de la persona que está haciendo la pedida. Y tienen que pueden revisar online algo que se llama el Poverty Guideline. Esto es la guía, vamos a llamarlo incorrectamente, la guía de pobreza, que básicamente este es el nivel mínimo de ingreso que alguien debe de tener para poder apoyar a alguien en una petición. Si usted no tiene ese mínimo de ingreso, puede buscar, como le estaba respondiendo a la otra persona, puede buscar un joint sponsor, alguien conjunto que sí tiene ese mínimo ingreso. Si yo me caso con una persona que ingresó con visa de turista, pero superó el tiempo llegando ya a los 2 años, ¿es posible que obtenga ella la residencia acá en Miami? Sí, absolutamente. Si usted es americano, ¿okay? Número 1, porque si es solamente residente, no es suficiente. Si es americano, sí la puede pedir, sí puede obtener su residencia acá en los Estados Unidos. Lo más importante es que su esposa fuera a entrar a los Estados Unidos legalmente. No influye que ella está acá 2 años sin estadía legal. Lo importante es que entró legalmente a los Estados Unidos. Creo que esas van a ser las respuestas a las preguntas para este video, y vamos a estar haciendo otro video siguiente, con más respuestas. Muchas gracias.